Se retoma la audiencia. Tiene la palabra por los imputados Carlos Lavín y Carlos Délano, don Julián López, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Con la venida del señor presidente, alego en representación de los imputados Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Vuestra Excelencia, conviene comenzar este alegato recordando que el propósito de la inaplicabilidad consiste en evitar que un tribunal abocado al conocimiento de un asunto decida la cuestión debatida sobre la base de la aplicación decisiva de un precepto legal que en el caso concreto produzca con su aplicación y por su aplicación un efecto inconstitucional. Excelencia, el requerimiento de inaplicabilidad no existe para permitirle a la parte requerente mejorar su posición relativa en una gestión pendiente, ni para permitirle a un querellante obtener lo que quiere en un juicio. No existe para cuestionar las decisiones administrativas del fiscal a cargo de la investigación, y menos existe para dilatar injustificadamente la resolución de un asunto, ni para obtener adhesión política poniéndose del lado de quien se supone es la expectativa más popular. Porque esto es así, antes de hacernos cargo de las razones de derecho por las cuales este requerimiento debe ser declarado inadmisible, quiero explicar algunas cuestiones de contexto relacionadas con la gestión pendiente y la presentación de este requerimiento. La gestión pendiente es, en este caso, una investigación que ha sido públicamente conocida como el caso Penta. Se trata de una investigación que se inició en la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente hace casi exactamente 4 años, el 30 de junio del año 2014. La etapa de instrucción se cerró al cumplirse el plazo legal de 2 años desde la formalización de la investigación, que tuvo lugar el 4 de marzo del 2015. Y con fecha 17 de marzo de 2017, el Ministerio Público presentó acusación en esta causa en contra de 40 personas. Pocos días después, sin embargo, la investigación fue reabierta a solicitud de las defensas y actualmente se encuentra pendiente, no se ha vuelto a cerrar. Durante estos 4 años de investigación, pero especialmente a partir de la fecha de reapertura, el Ministerio Público ha desarrollado procesos para buscar soluciones procesales a los acusados por vías alternativas distintas del juicio oral. Así se han celebrado ya en la causa 2 procedimientos abreviados. El primero con don Jovino Novoa, el 27 de noviembre del 2015, y el segundo con don Iván Álvarez, el día 9 de febrero de 2017. Un tercer procedimiento abreviado que aparentemente se había pactado con el principal imputado, don Hugo Bravo López, no pudo llevarse a cabo por el fallecimiento de este imputado poco antes de la realización de esa audiencia. Vuestra Excelencia, en ninguno de estos casos, ante ninguna de estas 3 solicitudes, los querellantes y requirentes de este caso plantearon oposición de ningún tipo. Parecen haber descubierto que había normas inaplicables por inconstitucionales a propósito del procedimiento abreviado, cuando el procedimiento abreviado se solicitó para ser discutido en relación con mis representados. Pero las soluciones en este caso no se han limitado a procedimientos abreviados. Otro de los acusados, Mauricio Pinto, falleció también durante la investigación y fue sobreseído definitivamente. Con posterioridad, el Ministerio Público ha celebrado suspensiones condicionales del procedimiento con otros 9 imputados. O sea, es en el marco de este proceso de negociaciones destinados a poner término a la causa que el fiscal regional don Manuel Guerra presentó la solicitud que motiva este requerimiento. El presente requerimiento ha sido presentado por 4 personas que actualmente o hasta hace poco desempeñaron el cargo de diputados y en tal calidad presentaron en el caso Penta una querella por el delito de cohecho. Se trata de querellantes cuya única actuación relevante en la causa ha sido la presentación de la querella. Durante estos 4 años, Vuestra Excelencia, los requerentes solo han formulado una presentación pidiendo diligencias el 30 de abril del año 2015. Hay que reconocer, sí, que han asistido a algunas audiencias, especialmente aquellas en las que ha habido cámaras en la sala. Lo que los diputados socialistas han manifestado al anunciar públicamente este requerimiento es que lo hacen para oponerse a las decisiones que el fiscal regional está adoptando en la causa. Como lo explicó el diputado señor Daniel Melo, en el Congreso Nacional, al momento de anunciar este requerimiento, y me permito citar textualmente, señor presidente, el hecho de que al final, presentan este requerimiento por el hecho de que al final, respecto de las resoluciones que el fiscal Guerra está tomando en el caso Penta, se está consolidando la impunidad. Dijo luego, nosotros estamos en contra de lo que está haciendo el fiscal Guerra y por eso la bancada ha decidido, como es parte querellante del caso, recurrir al Tribunal Constitucional. En el requerimiento, este reproche a las decisiones del fiscal regional se ha disfrazado de un reproche constitucional. Pero lamentablemente, el disfraz le ha quedado chico a los requerentes, porque se materializa en un reproche abstracto,
sin vinculación explícita alguna a los eventuales efectos inconstitucionales que deberían tener las normas impugnadas para que fueran susceptibles de este requerimiento. De hecho, la frase que resume y condensa la pretensión de los requirentes se encuentra en aquel párrafo en que estos sostienen que los preceptos legales impugnados, me permito también leer, señor presidente, establecen una fuerte limitación de la actuación del querellante para fundar su oposición. En el mismo párrafo del requerimiento añaden, en la especie, atendida la fuerte restricción contenida en el precepto legal impugnado, es que éste resulta contrario a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. Por cierto, alguien podría pensar que estas son frases desafortunadas del requerimiento, pero que en realidad hay aquí un reproche concreto. Sin embargo, si uno considera lo que mi distinguido colega, el abogado Enrique Aldunate, explicó públicamente cuando se presentó el requerimiento, y me permito nuevamente citar textualmente, lo que estamos pidiendo, dijo, es que se declare en abstracto inconstitucionales dos preceptos legales que entendemos nosotros debilitan la posición del querellante en el contexto de un proceso penal. Cierre de comillas. ¿Está claro entonces, Vuestra Excelencia, cuál es el propósito de este requerimiento? Vamos al derecho. El presente requerimiento debe ser declarado inadmisible porque concurren a su respecto las causales de inhabilidad previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la Ley 17.997. Esto es porque los preceptos legales impugnados no resultan decisivos en la resolución del asunto y porque el requerimiento carece de fundamento plausible. No voy a referirme aquí a todos los fundamentos de esta alegación que hemos desarrollado en extenso en el escrito que presentamos oportunamente, sino que voy a concentrarme en dos que me parecen centrales y suficientes por sí mismos para declarar la inadmisibilidad. El primero es el carácter no decisivo de las normas de los artículos 407 y 408 del Código Procesal Penal que han sido impugnadas, y la segunda, la falta de fundamento plausible que se deriva del hecho de que todo el presente requerimiento pretende impugnar un instituto jurídico o un sistema normativo en su integridad, lo que excede con muchas las posibilidades de un requerimiento de esta naturaleza. Primer punto, los preceptos impugnados no resultan decisivos en la resolución del asunto. En relación con el artículo 408, hay dos razones. Primero, este artículo no resulta decisivo porque el derecho de oposición legal que reconoce a los requerentes del precepto impugnado está siempre sometido a control jurisdiccional. Conviene comenzar por recordar que el procedimiento abreviado constituye una forma de justicia penal negociada, que supone que el imputado renuncie a ejercer su derecho a un juicio oral, público, inmediato y contradictorio. Y por esa razón, la ley restringe su aplicación de manera que no pueda aplicarse a los delitos de mayor gravedad. Si el delito es de más de 5 años o excede alguno de los otros marcos penales establecidos en el artículo 406, no se puede realizar un procedimiento abreviado porque en ese caso la ley impone la realización de un juicio oral con plenas garantías para el imputado. Esta es la diferencia que existe entre nuestro procedimiento abreviado y el plea bargaining norteamericano, por ejemplo, que constituye por excelencia la cita clásica de la forma de justicia penal negociada. Ahora bien, la función de controlar que no se exceda ese marco legal corresponde siempre al juez. Y esto está regulado en una norma, Vuestra Excelencia, que no ha sido impugnada, que es el artículo 410 del Código Procesal Penal. Dice este artículo, me permito leer, señor presidente, el juez aceptará la solicitud del fiscal y del imputado cuando los antecedentes de la investigación fueren suficientes para proceder de conformidad a las normas de este título. La pena solicitada por el fiscal se conformara a lo previsto en el inciso primero del artículo 406 y verificare que el acuerdo hubiera sido prestado por el acusado con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente. Y el inciso segundo de esta misma norma agrega, cuando no lo estimare así, o cuando considerare fundada la oposición del querellante, rechazará la solicitud de procedimiento abreviado y dictará el auto de apertura del juicio oral. Como se observa, Vuestra Excelencia, la procedencia entonces del procedimiento abreviado debe ser resuelta por el juez de garantía verificando la concurrencia de sus requisitos legales, sea que exista o no exista oposición legal del querellante. Por el contrario, si existe oposición legal del querellante, el artículo 410 manda que el juez califique si esa oposición es o no es fundada. De manera que la norma del artículo 408, en la parte en que se pretende eliminar, no elimina la posibilidad de oposición del querellante, lo que deja entonces subsistente la aplicación del artículo 410. En suma, la frase del artículo 408 del Código Procesal Penal, que los requerentes pretenden que se elimine por inaplicable, no resulta decisiva en la resolución del asunto porque de todas maneras, de acuerdo al artículo 410, el juez va a tener siempre que resolver si
existe o no un carácter fundado de la oposición de este querellante. La segunda razón por la cual este precepto no es decisivo es porque la supuesta afectación de los derechos del querellante atribuida a la aplicación del artículo 408 del Código Procesal Penal se sustenta en acciones futuras e hipotéticas que dependen de la voluntad y decisiones del Ministerio Público, de las defensas, del juez y de los propios querellantes. Encontrándose, como ya he dicho, abierta la investigación, sin que exista todavía una acusación particular por parte del querellante, ni por supuesto una acusación por parte del Ministerio Público, no es posible en este minuto determinar siquiera si se verifica alguna de las hipótesis de aplicación del artículo 408 del Código Procesal Penal y establecer a priori la imposibilidad por parte del querellante de oponerse al procedimiento abreviado. Así las cosas, entonces, al solicitar la declaración de inaplicabilidad, los requirientes están asumiendo por lo menos las siguientes hipótesis. 1. Que el Ministerio Público presentará una acusación particular solicitando una pena dentro de los límites señalados en el artículo 406. 2. Que el Ministerio Público solicitará al juzgado de garantía la tramitación de la causa conforme a las normas del procedimiento abreviado. 3. Que los mismos requirientes como querellantes presentarán por su parte una acusación particular que no pedirá la imposición de una pena superior a los marcos penales del artículo 406. En el alegato de hoy de los requirentes nos hemos encontrado con que los requirentes ni siquiera están seguros de tener derechos a presentar esta acusación. Más bien, parecen tener las certezas de que no podrán presentar la acusación, de manera que deberíamos incorporarlo a estos actos hipotéticos. Sería el acto hipotético de que los querellantes puedan presentar una acusación particular. Pero sigo. 4. Las defensas aceptarán los hechos de esa todavía inexistente acusación y los antecedentes que la funden. 5. Hecho hipotético, que los mismos requirientes como querellantes se opondrán al procedimiento abreviado. Y 6. Que el octavo juzgado de garantía rechazará esa oposición. Como se observa entonces, se trata en todos los casos de hechos futuros e hipotéticos, que todavía no ocurren y que no tienen certeza de producirse. Esto significa que se está pretendiendo ejercer una acción de inaplicabilidad de carácter preventivo, que Vuestra Excelencia ha declarado en numerosas oportunidades que excede los límites que permite un requerimiento de inaplicabilidad. En relación con el artículo 407 del Código Procesal Penal, este precepto no resulta decisivo, en primer lugar porque establece solo un requisito para dar por establecida la concurrencia de una atenuante del artículo 11, número 9, que sin embargo puede también darse por establecida en forma autónoma, por razones completamente distintas. La parte final, que se está objetando, del inciso tercero del artículo 407, establece que la aceptación de los hechos en el marco de un procedimiento abreviado, me permito citar textualmente, señor presidente, podrá ser considerado por el fiscal como suficiente para estimar que concurre la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal. Contra lo que han afirmado los requirentes en esta audiencia, Vuestra Excelencia ha declarado ya explícitamente, en 2 ocasiones, que la determinación de la concurrencia o no de esta atenuante es una cuestión que debe ser resuelta por el juez. Este criterio llevó incluso a Vuestra Excelencia a declarar inadmisible anteriormente un recurso muy similar a este. Me refiero a la sentencia dictada con fecha 23 de marzo de 2012 en la causa Rol 2162. Me permito leer su considerando 12º, señor presidente. Que asimismo, cabe señalar que este tribunal se ha pronunciado anteriormente, sentencia 1389, considerando 30º y 34º, en el sentido que la atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos contemplada en el número 9 del artículo 11 del Código Penal, a que el artículo 407 hace referencia, no procede automáticamente para el procedimiento abreviado, sino que deben cumplirse tanto los presupuestos procesales como sustantivos que señalan las leyes pertinentes, encontrándose supeditada su aplicación a 2 requisitos. Por una parte, es necesario que el fiscal estime que es aplicable, incorporándola a la petición de pena, y por la otra, es necesario que el juez acoja la solicitud de procedimiento abreviado, cierre de comillas, considerando 12º. Aunque lo anterior es por sí mismo suficiente para comprender que el precepto no tiene un carácter decisivo, una cuestión adicional que apoya la misma conclusión es que la atenuante de colaboración sustancial del artículo 11, número 9, también podría considerarse concurrente por el fiscal y por el tribunal en consideración a la colaboración que han prestado mis representados y los imputados de la causa durante la investigación, sin referencia alguna al artículo 407 del Código Procesal Penal. En otras palabras, si la hipótesis del artículo final del inciso tercero del artículo 407 no es la única manera a través de la cual puede obtenerse una declaración de que concurre la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9, es evidente que no se trata de una norma que tenga un carácter decisivo. En segundo lugar, el artículo 407 no es decisivo porque un precepto legal que regula la aplicación de un atenuante
en la sentencia definitiva del procedimiento abreviado no puede resultar decisivo si en el evento de acogerse al requerimiento el procedimiento abreviado no sería viable. Esta circunstancia ya fue considerada por Vuestra Excelencia como suficiente en el considerando 13º de la causa Rol 2162 para considerar que un recurso que pretendía impugnar disposiciones legales relativas al procedimiento abreviado, en ese caso los artículos 400 y 412, era inadmisible por no resultar esas disposiciones decisivas en la resolución del asunto. Me refiero al considerando 13º de dicha resolución. La situación acá es más que clara. Los querellantes han impugnado, por una parte, el artículo 407 en la parte que permite considerar la existencia de un atenuante al momento de la dictación de la sentencia definitiva. Pero por la otra parte han impugnado el artículo 408 del Código Procesal Penal en la parte que habilita la oposición de los querellantes al procedimiento abreviado, pretendiendo con ello expandir sus posibilidades de evitar que el procedimiento abreviado se realice. Como se observa entonces, el requerimiento mantiene en esta parte una abierta contradicción. El artículo 407 no puede ser decisorio si, de declararse inaplicabilidad del artículo 408 del Código Procesal Penal, la única hipótesis en que el artículo 407 podría tener aplicación, esto es, la dictación de una sentencia definitiva en procedimiento abreviado, no podría tener lugar. En segundo lugar, Vuestra Excelencia, quiero referirme a la causal del artículo 84, número 6, a un aspecto de las causales que constituyen la inadmisibilidad por esta causal. El requerimiento carece de fundamento plausible porque pretende impugnar el procedimiento abreviado en su integridad, como instituto jurídico. Vuestra Excelencia ha considerado que se debe declarar la inadmisibilidad de un requerimiento cuando se argumenta sobre la inconstitucionalidad de un instituto jurídico, ya que tal constituye un reproche abstracto. Sería largo enumerar los precedentes en los que sostenemos esta afirmación, pero en nuestro escrito hemos citado a lo menos 22 casos en que Vuestra Excelencia así lo ha expresado. En la causa Rol 2162, tantas veces citada, el Tribunal de Vuestra Excelencia sostuvo, me permito leer, señor presidente, que así las cosas, la objeción de dos preceptos del procedimiento abreviado, artículos 407 y 412, implica de una u otra manera el cuestionamiento completo del mismo. Esto es el considerando décimo. Y en el considerando undécimo agregó que tal cuestión es suficiente para determinar la inadmisibilidad del requerimiento, ya que este tribunal ha considerado que no puede impugnarse mediante una inaplicabilidad todo un sistema normativo, sentencia de la causa Rol 1512, como ocurre en este caso con el procedimiento abreviado. Cierre de comillas. En esta audiencia, Vuestra Excelencia, hemos escuchado a mi colega, el abogado de los requerentes, decir que no es verdad que se esté cuestionando todo un instituto jurídico, pero es llamativo que en su alegato haya incluido precisamente la cita doctrinaria de dos autores que se oponen a las formas de justicia penal negociadas de las cuales el procedimiento abreviado constituye una de sus modalidades. En este caso, cuando se está impugnando las normas impugnadas del artículo 407 y 408, estamos en la misma situación de la causa Rol 2162, en que se impugnaba el 407 y 402. Existen las mismas razones para entender que se está impugnando el procedimiento abreviado en su totalidad. Y como esto es inadmisible, conviene decir algo de lo que significa este instituto jurídico como sistema normativo. El procedimiento abreviado es un procedimiento especial que establece una forma de justicia penal negociada a través de la cual se autoriza al acusado para renunciar al juicio oral. Es verdad que la renuncia al juicio oral puede suponer para el imputado algunas ventajas desde el punto de vista de la limitación de la pena que permite el procedimiento abreviado. Pero su realización constituye también una ventaja para el sistema en su totalidad y para el Ministerio Público en particular. Porque la realización del juicio oral es la forma más costosa de resolver los conflictos penales. Es la que ofrece mayores garantías, pero a un mayor costo. Su realización considera el costo de usos de infraestructura del tribunal, remuneraciones de jueces, fiscales, defensores, honorarios de peritos, la pérdida de ocupación productiva de testigos y hasta de los propios imputados, y el costo de oportunidad que conlleva sustraer a los fiscales y policías de otras tareas, lo cual puede extenderse por días y en ocasiones por meses cuando se trata de casos de alta complejidad. Son estas las razones por las cuales en nuestro país se educa vividas formas de justicia penal negociada, que procuran simplificar la tramitación cuando no existe controversia acerca de los hechos y los antecedentes de la investigación y por lo tanto el imputado carece de interés en someter la acusación y los elementos probatorios al debate contradictorio en que consiste el juicio oral. El reconocimiento del procedimiento abreviado tiene por supuesto un fundamento conceptual.
Si el acusado no tiene interés en controvertir los hechos ni rendir prueba de descargo, ¿qué sentido tendría imponerle la obligación de acudir a un debate público, oral y contradictorio? Por otra parte, si la pretensión de pena del querellante no supera el marco penal que permite el procedimiento abreviado, es decir, se encuentra en el mismo rango que ha solicitado el fiscal, ¿en razón de qué decidiríamos que esa pretensión no puede ser sometida al procedimiento abreviado, sino que debe ser en tal caso conocida por un juicio oral? Los requirentes parecen pretender tener un derecho a un tipo de procedimiento, no una pena que no está en discusión. Y el impacto que para el sistema tendría este concepto es enorme. Vuestra Excelencia, según la información estadística oficial del Ministerio Público, durante el año 2007 ingresaron al sistema procesal penal 1.333.324 nuevas causas y terminaron, por la superación de algún rezago anterior, 1.537.706 ingresos. ¿Cuántas de estas causas podrían haberse efectivamente resuelto a través de un juicio oral? Cuando se diseñó la reforma procesal penal se calculaba que el sistema no sería capaz de procesar en juicio oral más del 1 al 2% de las causas que ingresaran al sistema sin colapsar. Durante el año 2017 se realizaron en Chile, Vuestra Excelencia, 11.049 juicios orales, lo que si se compara con el número de causas terminadas significa que el juicio oral fue la forma de término de apenas el 0,71% de las causas iniciadas durante ese año. Por otra parte, si bien no tenemos estadísticas desagregadas acerca de la relevancia estadística del procedimiento abreviado, sabemos que esos juicios orales produjeron 14.764 condenados de un total de 211.213 condenados durante el año. Esto significa que el 93% de los condenados que produce el sistema lo son a través de los procedimientos especiales y no a través del juicio oral. Y con esto concluyo, señor presidente. La pretensión de los requirentes no puede ser aceptada como un fundamento de un requerimiento de inaplicabilidad, porque si bien es comprensible que los querellantes pretendan enarbolar su derecho a someter a los tribunales la pretensión de que se aplique una pena más alta, derecho que aquí nadie le discute, no es comprensible ni razonable que pretendan legítimamente enarbolar un derecho constitucional a la aplicación de un cierto tipo de procedimiento cuando se está en el mismo rango procedimental de la pretensión del fiscal. Lo llamativo en este caso es que se está pretendiendo una verdadera reforma legal por un grupo de parlamentarios que son precisamente los que tienen, entre otros, iniciativas legales. Si los señores diputados del Partido Socialista creen necesario modificar en este sentido la estructura del procedimiento abreviado, bien harían en presentar un proyecto de ley al efecto y no un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Solicito a Vuestra Excelencia que el requerimiento sea declarado inadmisible sin más trámite. Muchas gracias. Por el imputado Lawrence Goldborn tiene la palabra hasta por 10 minutos el abogado Sergio Rodríguez. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Solicito la declaración de inadmisibilidad del requerimiento. La verdad es que no hay mucho que pueda decir después de las 4 exposiciones que han realizado idéntica petición que este compareciente. Ha habido una larga exposición acerca de la naturaleza del requerimiento, acerca del sentido del requerimiento y específicamente acerca de las causales de inadmisibilidad de los numerales quintos, o sea, no ser decisivo para la resolución del asunto, y de la causal sexta, carecer de fundamento plausible. Trataré, atendido por ende lo ya extenso de la jornada y que estos temas han sido bastante agotados, en referirme a temas puntuales. En el número quinto se refiere por la norma que la norma tiene que ser decisiva para la resolución del asunto. La consulta que uno debe hacer es qué se entiende por asunto. Cualquier asunto en el juicio que se denomina juicio penta, que lleva el octavo juzgado de garantía, o, como la ley señala, del asunto del juicio penta. ¿Y cuál es del asunto del juicio penta? Es uno solo. Es la decisión de inocencia o culpabilidad, de absolución o condena de los acusados. La ley orgánica, 2 veces que usa la expresión, habla del asunto. Esto está en la lógica que el requerimiento de inaplicabilidad es un asunto prejudicial al juicio. ¿Cuál es el juicio propiamente tal? Es la declaración de inocencia o culpabilidad, como decía, de absolución o condena. En la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, que fluye de los autos 1312 del 2010, queda claro que el asunto no es sino la decisión del litigio. Y cuando se nos señala que el requerimiento o la norma que es materia del requerimiento
debe ser decisiva para la resolución del asunto, debemos entender, por lo tanto, una operación bastante sencilla, pero que muchas veces se nos olvida dentro de lo complejo o el ánimo que tenemos los abogados de querer todos llevarlo a conceptos jurídicos bastante complejos o a instituciones. Simplemente lo que tenemos que hacer es una especie de aplicación teórica de omisiones. Si yo aplico la norma, tengo un resultado A. Si no aplico la norma, tengo un resultado B. Diferencian el resultado. Y como dice la jurisprudencia, 1312 de este excelentísimo tribunal, diferencia la decisión del asunto. ¿Qué resultado? Porque una cosa es lo que es el resultado y otra cosa es lo del asunto, pero el resultado siempre tiene que estar ligado con la pretensión del requirente. Si me permite, señor presidente, leer, dice: la relevancia del precepto no solo implica que debe producir un efecto distinto de aplicarlo que de dejarlo sin aplicar. Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, es necesario que la estimación o rechazo de la pretensión sea el efecto de la incidencia de la norma legal en la resolución del conflicto. Pretensión, entendida como la petición formal de solución que se dirige al tribunal competente, de manera específica al juicio en que este último conozca en primera o segunda instancia, en sede de casación, queja, nulidad. Vamos al caso concreto, excelentísimo señor. ¿Qué es lo más general que podríamos pensar que es la pretensión de los querellantes? Que condenen a los acusados. Si eliminamos hipotéticamente las normas que han sido objeto del requerimiento, igualmente pueden ser condenados. Esa es una realidad indesmentible. Bueno, es que no pidamos tanto, no pidamos que sea al final la absolución o condena, sino que algo más concreto. ¿De qué modo se les va a condenar? Nuevamente, en ese caso, también, si eliminamos hipotéticamente las normas, igual, de todas maneras, se le puede condenar por la figura penal que el querellante quisiera enarbolar en su acusación particular. Pero vamos después a lo más específico, siguiendo lo que es la determinación de pena. Dice que sabe que no, la aplicación de un atenuante, algo bien concreto, un grado dentro de una pena. Si eliminamos estas normas, ¿pueden o no ser aplicadas las atenuantes? Obviamente que sí pueden ser aplicadas las atenuantes. Excelentísimo señor, se produce lo que en materia constitucional se llama la redundancia. Redundancia que se ha definido, si se me permite leer, señor presidente, la definición que hace Mendonca, dice: existe redundancia cuando una norma establece un efecto jurídico que en las mismas circunstancias fácticas está establecida por otra norma. De este modo, la redundancia exige dos condiciones: que ambas normas se refieran al mismo supuesto de hecho y que ellas establezcan la misma solución. ¿Por qué se produce redundancia, señor excelentísimo señor, en este caso? Porque si yo elimino las normas del 407 y 408, me siguen existiendo las normas del artículo primero, el artículo 339 y siguiente del Código Procesal Penal, que establecen acerca de la sentencia y la necesidad de que los jueces establezcan una condena si una persona es determinada culpable por la comisión de un hecho que la ley tipifica como delito. En cuanto a la calificación de la conducta, si yo elimino estas normas o esta norma específica que se dice que en el caso particular su aplicación sería inconstitucional, sigue vigente el artículo 261, letra A, que puede acusar particularmente y hacer su propia calificación, o inclusive puede recurrir de nulidad, 373, letra A, nulidad por errónea aplicación del derecho. O sea, siempre el acusador, el querellante, que luego se transforma en acusador particular, tiene la posibilidad, no obstante lo que digan las normas del procedimiento abreviado, de decir, ¿sabe qué? Aquí los hechos tienen una calificación distinta. Y la atenuante, que es la que más ha discutido la parte requirente, si yo elimino las normas del procedimiento abreviado, sigo con la norma del 261, letra A. Puede él establecer otra penalidad. Cuando yo no varío la calificación jurídica, pero señalo otra penalidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señalar que no concurre alguna atenuante que ha sido alegada o invocada por la defensa. Sigue vigente
el 11 número 9, que no ha sido atacado, norma que se refiere expresamente a la colaboración sustancial. Por ende, claramente, lo que ocurre en este caso es que existe redundancia. O sea, yo elimino estas normas hipotéticamente e igualmente puede el querellante actuar y puede el tribunal, que es la pretensión, es decir, la decisión del asunto puede ser resuelto del modo que él solicita. De eso se trata. O sea, yo elimino la norma y pueden darme lugar a lo que yo estoy pidiendo como requerente. Sí, lo pueden hacer. Por lo tanto, mi requerimiento, mis normas pasan a ser absolutamente ineficaz, intrascendente. Y aquí quiero pasar, su señoría excelentísima, a otra materia. Porque hablo de la pretensión del querellante. ¿Cuál es la pretensión del querellante? ¿Cuál es, por lo tanto, el asunto que él dice que se debe haber afectado? Y enumeró un procedimiento abreviado cuando expuso el colega Aldunate, el del señor Novoa. Pero se olvidó que hay otro procedimiento abreviado en la causa, el del señor Álvarez, que se llevó a cabo el 14 de febrero del 2017. Concurrió, debo rectificar, no había cámara en esa audiencia, concurrió los querellantes, porque este no era un imputado de los principales de la causa. Concurrió la abogada Carolina Rodríguez, con poder y representación de los querellantes, los señores diputados, y no dijo nada acerca de la aplicación de las normas del procedimiento abreviado y específicamente del punto que hoy día se debate como que sería su aplicación inconstitucional. Es más, señor presidente, si se me permite leer, el considerando octavo de ese procedimiento abreviado lo señala expresamente, que asimismo favorece al imputado la circunstancia minorante reconocida por el órgano persecutor. Esto es la prevista en el numeral 9 del artículo 11 del Código Penal. Esto es la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, según lo dispuesto en el artículo 407 del Código Procesal Penal. Nada dijo, no hubo oposición alguna, no hubo mención alguna a la Constitución en esa audiencia en la cual este abogado estaba presente. Esto me lleva, por ende, a recordar toda esta actuación de los señores querellantes diputados, a recordar una expresión o un dicho que tenía el profesor Francisco Carrara. Dice que cuando la política entra por la puerta del templo, la justicia huye asustada por la ventana para regresar al cielo. Lo que están haciendo los requirentes es actuando con un claro interés político, no de justicia. Porque si ellos hubiesen actuado en interés de la justicia, el 14 de febrero del 2017 hubiesen reclamado, hubiese algo hecho la abogada Carolina Rodríguez, alguna expresión al menos. No hizo nada, aceptó las normas del procedimiento abreviado íntegramente. Esta actuación debe ser detenida y precisamente la facultad del Tribunal Constitucional es mediante la declaración de inadmisibilidad del requerimiento. Eso es cuanto tenía que expresarse. Muchas gracias, el abogado. Por la imputada María Carolina de la Cerda tiene la palabra el abogado Sebastián Dal Pozo, por 10 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, han sido bastante contundentes las alegaciones de los abogados que antes han planteado sus argumentaciones en esta audiencia, y por lo mismo voy a ser bastante preciso en algunos comentarios, y solo a modo de complemento y suma de argumentos a lo ya señalado, en el sentido de solicitar obviamente que se declare inadmisible el presente requerimiento, y en concreto en relación a que el precepto legal o los preceptos legales impugnados no son decisivos para la resolución de este asunto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 84, numeral 5. A ver, señoría. Para partir, mi alegación básicamente recordaba un poco el sistema antiguo, el sistema procesal penal antiguo, donde regía el principio de legalidad casi de manera estricta. ¿En qué sentido? Si ingresaba una causa al sistema,
se abría investigación a través de un sumario, se cerraba el sumario, había acusación o eventuales sobreseguimientos. Si había acusación, se pasaba a la etapa de plenario, sentencia. Gran parte, si no la totalidad de las causas que ingresaban al sistema tenían ese camino, ese único y exclusivo camino. Y por lo tanto, eso generaba un montón de problemas con la administración de justicia, vinculados principalmente con el ser juzgado en un plazo breve y razonable. Y en ese sentido, la reforma procesal penal entendió que había que alterar o establecer ciertas excepciones a este principio de legalidad y creó ciertas instituciones, como por ejemplo las salidas alternativas para casos de baja intensidad penal, o como por ejemplo la búsqueda de una resolución a través de una sentencia definitiva, ya sea condenatoria o absolutoria, pero a través de procedimientos especiales como monitorio, simplificado y abreviado. Y en consecuencia, en relación a estos procedimientos especiales, lo que estableció la reforma procesal penal al final del día fue un gran camino, cuál es el procedimiento ordinario, pero también caminos alternativos, como es el procedimiento simplificado o el procedimiento abreviado, pero en cualquier caso, en cualquier camino que se opte por seguir, se tiene la certeza por parte de los intervinientes que participan en esos caminos o que transitan por esos caminos, de que van a estar resguardados por los mismos principios del debido proceso. Y en casos particulares, como por ejemplo, casos donde no hay una gran contradicción por parte del imputado respecto de su participación en los hechos o la existencia del mismo, entonces se pueden buscar salidas más rápidas para efectos de un juzgamiento breve y razonable, como por ejemplo el procedimiento simplificado con aceptación de responsabilidad o el procedimiento abreviado. Y en ese contexto, su señoría, se establece todo este estatuto legal en el Código Procesal Penal respecto del procedimiento abreviado, donde hubo una gran atención al inicio de la reforma o al momento de redactar todas estas normas para efectos del resguardo de las garantías de todos los intervinientes, para que todos tuvieran los mismos derechos de participación, de ser oídos, de bilateralidad de la audiencia en el procedimiento. Pero con una salvedad: la decisión de si se sustituye el procedimiento ordinario por abreviado o la decisión del asunto no pasa por los intervinientes, dícese partes, pasa por el juez. Así lo han dicho en reiteradas ocasiones los distinguidos los distinguidos abogados que han alegado con anterioridad. La decisión de sustitución del procedimiento ordinario a abreviado pasa por el juez. Es él el que define si se cumplen los requisitos de principalmente el marco penal en cuanto a la cuantía de la pena, si estamos dentro de los 5 años o no. Independiente de la cantidad de atenuantes o agravantes, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, calificaciones, etcétera, que invoquen las partes, los intervinientes. Es el juez el que lo decide. Y luego, en relación a si procede o no, vinculado esto con el argumento del artículo 407 que plantea el requiriente como inaplicable, entonces del artículo 11 número 9, si es procedente el 11 número 9 o no, primero es facultativo al Ministerio Público invocar el 11 número 9. No es obligatorio, la norma habla de podrá el fiscal invocar el 11 número 9. Y segundo, es el juez quien decide si el atenuante del 11 número 9 se considera para efectos de la sustitución del procedimiento o para efectos de la resolución del fallo. Entonces, señoría, en todo este contexto, al final del día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un juez que resuelve este asunto y que, independiente de si está o no están estas normas que el requirente plantea como inconstitucionales, es el juez quien va a tener que definir el asunto controvertido de acuerdo a las exposiciones, en virtud del principio de bilateralidad de la audiencia, que expongan todas las partes en la audiencia pertinente, ya sea en una audiencia de procedimiento abreviado o una audiencia de juicio oral. Y en consecuencia, el resultado final de esto va a ser decidido por el juez, sin mayores afectaciones. No va a haber un desequilibrio en la decisión del juez. ¿Por qué? Porque la ley establezca lo que el requirente señala como inconstitucional, esto es, la posibilidad de considerar automáticamente por parte del fiscal
el 11 número 9, o esta posibilidad que pide el requerente de que se elimine la palabra solo de la posibilidad de oponerse a un procedimiento abreviado. Cualquiera sea el camino, hay un filtro del juez, y no solo del juez en cuanto a la sustitución de procedimiento en juzgado de garantía, sino que también la Corte, su señoría, podría verificar que se cumplan las garantías, se cumpla el debido proceso al momento de la sustitución de procedimiento. Y entonces tenemos dos filtros. El filtro que da el control, básicamente, el control horizontal que dan las alegaciones de las partes en la audiencia y que es resuelto por el juez, y el control vertical que daría la Corte con respecto a una eventual sustitución del procedimiento ordinario por abreviado. Entonces, al final del día, la pregunta es decisivo eliminar estas normas para efectos de la resolución del asunto? Entendemos que claramente no es decisivo, porque el tema es que independiente del camino que se tome, el resultado probablemente va a ser el mismo. El resultado probablemente no va a variar. Esté o no esté el artículo 407 en su inciso tercero, va igual a permitir al fiscal poder invocar el numeral 9 del artículo 11 del Código Penal. Igual se puede dar esa situación, y si no lo invoca el fiscal, también lo puede invocar la defensa, y se puede dar por acreditado por parte del juez, tanto para la sustitución del procedimiento como para una sentencia. Entonces, en ese sentido, señoría, no hay una real incidencia en la resolución de este asunto. Eso es todo. Muchas gracias. Les pido si pueden dejar los... Sí. Esto es lo que firmó mi colega Rodríguez, no sé si al final. Hacia el final. Perfecto, muchas gracias. Por el imputado Pablo Wagner tiene la palabra el abogado Gonzalo Medina por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación de don Pablo Wagner en este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, solicitando que sea declarado inadmisible. Excelentísimo tribunal, yo voy a referir mis alegaciones únicamente a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del excelentísimo Tribunal Constitucional. Esto es cuando carezca de fundamento plausible el requerimiento. Y la verdad es que cuando uno examina de qué se trata que tenga fundamento plausible, yo me permito discrepar del colega requerente con que bastaría la mera mención de algún par de fallos del Tribunal Constitucional y entender que con eso uno entendería satisfecho el requisito de plausibilidad argumentativa de las cuestiones de constitucionalidad que se plantean. Creo que estamos en una etapa distinta. Esto no es la etapa meramente formal de la admisión a tramitación de un requerimiento. Este es un examen con algo más de profundidad sobre admisibilidad. El requerimiento tiene esencialmente tres normas constitucionales que considera impugnables o probablemente que podría haber alguna inconstitucionalidad en su aplicación en el caso concreto. La primera está vinculada al inciso sexto del artículo del numeral tercero del artículo 19, referido a las normas sobre debido proceso en la Constitución. ¿Qué es lo que dice el requerimiento al respecto? Señoría, primero lo que hace es limitarse a afirmar que el procedimiento tiene que ser racional y justo y sostener después que el legislador tiene prohibido, y cito aquí, dotar a una de las partes en juicio de un medio o arma procesal y negárselo a la contraria. La verdad es que esa afirmación viene con una cita a un artículo de un autor, Alejandro Leiva López, quien se refiere a inconstitucionalidades del artículo 277 del Código Procesal Penal,
vinculados al auto de apertura y de juicio oral y los recursos que pueden proceder en su contra no. Y entonces uno puede entender la cita de dotar a una de las partes de un arma procesal y a otra no, en algún sentido más o menos razonable. Pero el problema es que la norma del 277 del Código Procesal Penal no es la norma impugnada acá. Y entonces toda la cita y el fundamento de la inaplicabilidad en este caso carece de todo sentido y lógica mínimo. En primer lugar, si uno intenta vincularlo a lo dispuesto en el 407, inciso segundo, referido a la procedencia del atenuante del 11 número 9, no hay conexión lógica alguna entre lo sostenido por el requirente y la eventual procedencia o no de esa atenuante. Y en el fondo, si uno lo lleva respecto a la otra norma legal impugnada, la del 408 número 2, pareciera ser entonces que lo que reclama en estricto senso el requirente es justamente el hecho de que sí se le ha dotado de un arma procesal en este caso. Lo que hace el Código precisamente es darle facultades, no privarle de ella, sino que establecer la posibilidad de oponerse bajo ciertos presupuestos a que el procedimiento abreviado se realice. En último término, el Ilustrísimo Tribunal podría haber hecho alguna referencia, si es que hubiera sido ese el sentido del requerimiento, alguna referencia a las normas del 406 del Código Procesal Penal sobre presupuestos de aplicación, a la norma del 410 sobre aquellas que tiene que tener en consideración el juez de garantía, o la del 414 sobre impugnación vía recurso de apelación, pero la verdad es que nada de eso aparece en el recurso. No es que no haya siquiera un fundamento plausible, no hay fundamento alguno lógico en el requerimiento. Lo mismo sucede si uno revisa nuevamente al tercer punto de impugnación del requerimiento, de nuevo la infracción del debido proceso en su proyección de igualdad de los intervinientes, en que se observa, Vuestra Señoría Excelentísima, el único párrafo que tiene, el segundo párrafo que tiene entre medio de un par de citas genéricas de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que hace el requirente es hacer mención a que problemas de proporcionalidad de la pena podrían afectar los conceptos del debido proceso. Nuevamente aparece totalmente desconectada la argumentación que tiene el requerimiento con las normas impugnadas en el caso concreto. ¿Qué tiene que ver una discusión sobre proporcionalidad de las penas en una impugnación sobre el 407 inciso segundo y el 408 del Código Procesal Penal? La verdad es que ni siquiera existe un problema de plausibilidad del fundamento, lo que existe es ausencia de todo el fundamento del requerimiento de inaplicabilidad. En cuanto a la supuesta infracción a la regla de jurisdicción contenciosa, bien señala el requirente en su alegación que él presentó un escrito a FOC 742 en que una serie de vicios o malos errores de cita son corregidos, pero bueno, este no lo corrigió. O sea, ni siquiera fue capaz de presentar el requerimiento, después darse cuenta de los errores y no se da cuenta de que sigue manteniendo la cita al 73, inciso primero de la Constitución Política de la República, una norma que no tiene nada que ver con todo lo discutido acá. Una lectura caritativa nos lleva a entender que lo que está impugnando es el 76, inciso primero de la Carta Fundamental, como aparece después mencionado más adelante en el párrafo. De nuevo, uno no encuentra ningún fundamento de cómo se vería conculcada dicha disposición constitucional, la del 76, que entendemos de buena fe es la que está siendo impugnada. No hay ninguna forma en la cual se exprese que la jurisdicción de alguna manera sería vulnerada. Si uno revisa el requerimiento en esta sección, es particularmente escueto en referir a aquello. Es muy corta la enunciación y más que nada menciona únicamente las fuentes de la jurisdicción con esta cita Casarino y después estima que no se encontraría suficientemente acreditada la atenuante del 11 número 9. Quienes me han precedido han de sobra dado cuenta de que hay un control jurisdiccional de aquello. Y por último, cita también el 83, inciso segundo, como norma infringida de la Constitución.
en el cual el requerimiento, el excelentísimo tribunal, se remite a reproducir extractos no identificados de dos fallos de vuestra señoría excelentísima, uno vinculado al 230 del Código Procesal Penal, la sentencia rol 815-2008, y el segundo de los 248 letra C del Código Procesal Penal, sentencia 2561-2013. Ninguna de las normas está en juego en el requerimiento, por lo tanto, insisto, no basta con citar cualquier fallo del Tribunal Constitucional, por lo menos deberían tener alguna pertinencia al efecto de lo que se convoca. De nuevo, el estándar mínimo de plausibilidad no se cumple en este caso. Excelentísimo tribunal, en opinión de esta parte, no hay siquiera fundamento respecto de los cuales uno mayormente pudiera ahondar en la plausibilidad de los mismos. No hay un examen de cómo en el caso concreto podrían producirse afectaciones o vicios de inconstitucionalidad. No hay, sino como se ha señalado previamente, una disconformidad con un instituto procesal por parte del requirente, cuestión que no es lo propio del requerimiento que se entabla. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Muchas gracias a usted. Finalmente, por las imputadas María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, tiene la palabra el abogado José Ignacio Escobar hasta por 20 minutos. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Efectivamente, en representación de las personas que usted indicó, alego, son imputadas ellas en la que es la gestión pendiente de este recurso de inaplicabilidad y solicito que se declare inadmisible el mismo por las razones que detallaré a continuación. Es común que los intervinientes caigamos, y se pretende evitar en este caso, en hacer un ejercicio especulativo de atribuir intenciones o juras más o menos claras respecto de los objetivos de las contrapartes a fin de lograr una supuesta ventaja argumentativa que pueda llevar a una consecución de nuestras pretensiones en la causa. Pero la verdad que en este caso, vuestra señoría, y en el ánimo de ser original, simplemente nos vamos a referir a cuestiones que están o no están en el recurso, y además algunas cuestiones que son materia de la tramitación y que son apariciones en la prensa, tanto de los requirentes parlamentarios como del propio señor Aldunate aquí presente. Nosotros, vuestra señoría, vamos a circunscribir solamente nuestro alegato a la carencia de fundamento plausible del número 6 del artículo 84, y vamos a sostener con bastante convicción, vuestra señoría, que estimamos que no es necesario hacer un examen más profundo del caso sometido a vuestro conocimiento, porque difícilmente se puedan construir argumentos nuevos respecto de este punto, y las argumentaciones parecen evidentes, pudiendo ser resuelto, vuestra señoría, en esta sede, es decir, declarándolo inadmisible. No voy a omitir todas las referencias a las correcciones formales, puesto que ya fueron mencionadas por el abogado señor Medina. Simplemente decir que lo que se dice que se corrigió, la verdad que se corrigió, pero en parte. Los errores al artículo 73 subsisten en la página 14 del requerimiento, y vuelvo a insistir, una desprolijidad de esta naturaleza en parlamentarios en ejercicio o exparlamentarios no parece posible de ser subsidiada por el tribunal, llamado a tener que adivinar a qué se está refiriendo, sea una facultad del presidente de la República o derechamente el artículo 76. Pensamos que estaba utilizando una constitución antigua, esta previa al 2005, que ahí sí el 73 se refería a eso, pero vuestra señoría, estamos, dada la importancia de los antecedentes, en una sede en donde un error de esa naturaleza o desprolijidad no puede ser subsanado simplemente de esta manera. Quiero detenerme, vuestra señoría, en el tema del reproche en abstracto. Pareciera haber una contradicción. Yo realmente trato de entender la argumentación del señor Aldunate, pero cuando hace las citas al final, efectivamente cae en una contradicción en los términos, puesto que está haciendo precisamente un reproche o un reparo a el procedimiento de justicia negocial en su conjunto, a justicia negociada. Aquí, vuestra señoría, basta recordar la propia voz, como decía, del señor Aldunate, cuando refiriéndose a este preciso caso, yo pienso un lapsus linguae, una traición de su inconsciente, explicó textualmente: lo que estamos pidiendo es que se declare en abstracto con inconstitucionales dos preceptos legales que entendemos nosotros debilitan la posición del querellante en el contexto de un proceso penal. Eso está citado, vuestra señoría. Entonces nosotros entendemos que no necesitamos ir más allá para dar por acreditada la confusión que el propio requirente incurre en su requerimiento, vuelvo a insistir, por escrito, y en los alegatos que ha manifestado el día de hoy. Por otro lado, vuestra señoría, cuestión que también ha sido mencionada por otro de los abogados que me precedieron la palabra, es esto del reproche en contra de una actuación del Ministerio Público. De vuelta,
me ciño a las palabras de los propios diputados requirentes. Aquí lo que se está haciendo es ir en contra, comillas, de lo que está haciendo el fiscal Guerra, atribuyéndole a esta acción constitucional el carácter de, comillas, una herramienta más que están dispuestos a usar para impugnar sus decisiones. Y aquí, de vuelta, vuestra señoría, es importante recordar cuál ha sido el proceder de esta propia parte, no en general, sino que en esta causa, vuestra señoría excelentísima. En esta causa ya se dijo que se aplicó las reglas del procedimiento abreviado respecto del imputado señor Jovino Novoa. Se aplicó y se reconoció además la atenuante del artículo 11, número 9, con relación al artículo 407, inciso tercero. Pero uno podría decir, bueno, a Novoa no se le atribuye a cohecho, es otra la situación, no parece ser la misma hora. Pero efectivamente, como don Sergio Rodríguez recordaba, en esta misma causa respecto del imputado señor Iván Álvarez, imputación que ahora sí que venía con cohecho, el 9 de febrero del 2017, con la presencia de la colega Rodríguez Muñoz, en representación de los mismos parlamentarios que son hoy día los requirentes, concurrieron a esa audiencia y nada dijeron respecto de la inconstitucionalidad de los efectos de la aplicación del artículo 407, inciso tercero. Pero agrego algo más, vuestra señoría. En el 8 de febrero del año 2017, la Fiscalía solicitó también audiencia de reformalización y de procedimiento abreviado para el principal imputado de esta causa. La misma situación que estamos presenciando ahora. Esa audiencia luego se postergó en una ocasión por problemas de salud del imputado y finalmente no se pudo llevar a cabo en un lapso de tiempo de 1 mes y medio aproximadamente, puesto que el imputado señor Bravo López falleció. Ahora, en todo ese tiempo, vuestra señoría, los requirentes nunca repararon que esta misma norma iba a ser aplicada en este mismo procedimiento respecto del principal imputado de la causa. Curiosamente, ahora solamente surge la inquietud, al parecer, cuando esto se va a aplicar respecto de los imputados de Delano y Lavín. Pero, vuelvo a insistir, vuestra señoría, esta norma se ha invocado en 3 ocasiones en esta misma causa y se aplicó, no potencialmente, actualmente en al menos 2 de los casos. Y en el tercero de los casos, si bien no se aplicó por la muerte imprevista del imputado, este lapso de tiempo en el cual medió entre la solicitud de reformalización y la solicitud de procedimiento abreviado pudo haber motivado una acción análoga por parte de los requirentes que, vuelvo a insistir, nunca se produjo. Y por último, también vuelvo y repito respecto de del tema de los precedentes o pronunciamientos del propio excelentísimo tribunal sobre este tópico en particular. Abro comillas, el control de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no constituye una vía idónea para revisar lo obrado por el Ministerio Público, cuestión que escapa a la competencia de esta magistratura en esta sede. Cito el rol 1780 considerando séptimo. Vuestra señoría, entendemos entonces que se integra ese defecto del requerimiento respecto de un reproche de una conducta del Ministerio Público. Pero si eso no fuera suficiente, vuestra señoría, yendo a un aspecto quizás más sustantivo sobre la falta de plausibilidad de la exposición de los requirentes, me quiero detener solamente un momento respecto de la supuesta infracción al artículo 19, numeral 3, inciso 5, sexto, como después se corrige. Y en este punto, vuestra señoría, lo que se reprocha del artículo 408, al parecer, es que imponga algunas condiciones bajo las cuales la oposición del querellante puede actualizarse o materializarse. Y la verdad que esto no es sino la aplicación o la especificación de un criterio de racionalidad para la oposición del abreviado. Lo que los requirentes parecieran pretender es que esta oposición fuese una facultad abierta, sin restricciones ni motivos, cuestión que atenta naturalmente contra la esencia de la institución del procedimiento abreviado. Y los desdibuja, como me anticipaba el señor López, a tal punto que si se da ese extremo de laxitud frente a la oposición del querellante, tornaría esta institución como letra muerta y se impediría la obtención de una justicia negociada, pronta y cumplida.
Y además, valga decir, vuestra señoría, que esta restricción al ejercicio del derecho de oponerse al procedimiento abreviado se hace por el legislador, que es la sede y el espacio en donde debe materializarse, puesto que, conforme a lo prescribe el artículo 30 del Pacto de San José de Costa Rica, este tipo de restricciones en el ejercicio de los derechos en materia de reserva legal, cuestión que, vuelvo a insistir, es cómo se hace y cómo se reclama respecto del mismo. A su turno, vuestra señoría, y también ha sido relativamente tocado por los otros intervinientes, está el reclamo respecto de la facultad exclusiva de los tribunales para conocer y resolver respecto de las causas criminales con relación al reconocimiento del artículo 11, numeral 9 del Código Penal. Y vuelvo a insistir, aquí, señoría, se trata de una herramienta de negociación imprescindible. Lo que descansa en la petición de la petición de los requirentes descansa sobre la base de un serio error, puesto que el contenido preceptivo de la norma del artículo 407 está claramente dirigido al fiscal y no al juez. Es al fiscal a quien se le concede la facultad de reconocer la colaboración sustancial por el solo hecho de arribarse a un procedimiento abreviado. Se abre la puerta para que, en el evento de no contar con otros elementos de colaboración, el fiscal pudiese considerar en su cálculo de pena solamente esta aceptación del abreviado. Pero en ningún caso, vuestra señoría, esa norma establece o expropia la facultad del tribunal respecto del pronunciamiento o la aceptación en definitiva de la atenuante como modo o elemento para la configuración o el cálculo de la pena en concreto a aplicar en la sentencia definitiva. Y como lo recordaba también, las dos citas de este tribunal, vuestra señoría excelentísima, en el rol 1389 y más llamativamente una resolución en donde vuestra señoría excelentísima se pronuncia declarando inadmisible el requerimiento formulado por la señora Cristina Cabello, jueza de garantía de Valparaíso, en donde precisamente respecto de este tema se pronuncia diciendo, comillas, la atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos contemplada en el 11, número 9 del Código Penal, a que el artículo 407 hace referencia, no procede automáticamente para el procedimiento abreviado. Por una parte es necesario que el fiscal estime que es aplicable incorporándola a la petición de pena y por la otra es necesario que el juez acoja la solicitud de procedimiento abreviado, cerro comillas. Por último, vuestra señoría excelentísima, me parece importante hacer una referencia a la presunta última infracción que se denuncia en el requerimiento. Esto es el inciso segundo del artículo 83, cuando se refiere al derecho a la acción penal del querellante. La verdad es que si uno lee con atención el requerimiento, vuestra señoría, esto no se desarrolla bajo ninguna manera. Y solamente podemos deducir a partir de dos citas jurisprudenciales que, como ha dicho el señor Medina, no tienen nada que ver con la materia o con los artículos que son materia del requerimiento, el rol 815 y el 2561 del 2013, entendemos que quiere dirigir el debate hacia una situación que, como voy a explicar, en este caso no aplica. Básicamente, vuestra señoría, el rol 815 y todos los fallos que luego de ello se pronunciaron sobre el asunto referían al tema del alcance del derecho a la acción del particular que asume la calidad de víctima respecto de las facultades exclusivas del Ministerio Público y se referían indirectamente al derecho a una tutela judicial efectiva. Pero, vuestra señoría, tanto el fallo del rol 815 en adelante como todos los que se pronuncian respecto de este tema parten de un presupuesto que claramente no se da en la especie. Es decir, la idea sobre la cual descansan es que no se le puede impedir al querellante seguir adelante con el ejercicio de su acción frente a la inactividad o a la ausencia de formalización por parte del Ministerio Público. Y aquí estamos en un continente absolutamente distinto, puesto que en este caso, vuestra señoría, como el mismo requerente lo reconoce, los imputados no solo han sido formalizados, van a ser reformalizados, no se va a aplicar una decisión de no perseverar. Vuestra señoría, se va a llevar probablemente el caso a un procedimiento abreviado en donde el querellante va a poder hacer ejercicio de la acción
bajo los presupuestos del artículo 408, pidiendo una pena superior si es que así lo estima pertinente y, muy importante, con control jurisdiccional, que es uno de los tópicos o uno de los talones de Aquiles que se critican en la progenie de fallos que son posteriores al rol 815 que se ha mencionado en varias ocasiones. Por lo tanto, vuestra señoría, como se observa, la invocación a esta supuesta infracción, citando además dos fallos que son absolutamente impertinentes para el caso concreto, tornan a nuestro juicio evidente que el requerimiento carece de fundamento plausible, todas razones por las cuales su señoría solicito que sea declarado inadmisible sin más trámite. Muchas gracias. ¿Algunas consideraciones de hecho en las discusiones planteadas? Sí, señor presidente. Sí, respecto a la alegación que afectó a mi colega Rodríguez, respecto al procedimiento abreviado de febrero del 2017, una cosa muy clara, los fiscales Gajardo y Norambuena no reformalizaron al señor Álvarez, que era el representado del señor Rodríguez, un funcionario corrupto, condenado por delitos reiterados de cohecho activo de funcionario público, condenado por delito tributario y condenado por delito de lavado de activos. Los hechos no fueron reformalizados, fueron los hechos de la formalización los que se plantean en el juicio abreviado y por lo tanto, precisamente, el aspecto fáctico de lo que es este requerimiento en ese caso no aplicaba. Pero aún es más, solamente siempre en los mismos hechos, si uno revisa la página 22 de la sentencia, que ha sido acompañada por mi distinguido colega Julián López, dice en el considerando quinto, la defensa penal privada, señor Rodríguez, señala que en el primer lugar quiere dejar constancia en la audiencia y agradecer al Ministerio Público la calificación del atenuante del artículo 11, número 9. No quiero citar más, su señoría. Respecto a la segunda cuestión de hecho, mi distinguido colega Escobar ha mencionado que hay una sentencia que es impertinente en relación a lo que se citó en el requerimiento, respecto a sus presupuestos fácticos. Esa sentencia se vincula precisamente a uno de los preceptos constitucionales que se sostienen son los que podrían conllevar a la declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto del precepto invocado. Por lo tanto, esa sentencia no es una sentencia impertinente. Dice relación con votos de esta magistratura respectivamente el precepto constitucional invocado. Y tercera cuestión, respecto de las apreciaciones de lo que eventualmente hay cámara o no hay cámara, eso no constituye un argumento forense alguno y pido que sean suprimidos en su momento, señor presidente. Ok. Respecto de la audiencia, ¿hay preguntas de la señora ministra, señores ministros? Se concluye esta audiencia con la constancia de que esta segunda sala deliberará y tendrá y emitirá sentencia, ojalá en el curso de la tarde. Muchas gracias. Se levanta la audiencia.